Shalom, amados, que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad Sefardí Beitel de Guayaquil, Ecuador. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá, Hayí Sará. Aquí en la comunidad nosotros ya hemos dado lectura a esta sección de la Torá. Antes de empezar, les rogamos por favor que nos ayuden compartiendo este mensaje, suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta. La parashá de esta semana, Hayí Sará, la encontramos en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, en el capítulo número 23, y dice de la siguiente manera: fue la vida de Sara 100 años, 20 años y 7 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino a Abraham para hacer duelo por Sara y para llorarla. Se levantó Abraham de la presencia de su muerto y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y residente soy entre ustedes, concédanme una propiedad para sepultar entre ustedes, para que entierre a mi muerto que está ante mí. Vemos aquí en esta sección de la Torá que en realidad nos está hablando el título de esta parashá, las vidas o la vida de Sara, pero en realidad me está hablando de la muerte de Sara. Y aquí en esta sección de la Torá también vamos a ver la muerte de Abraham. ¿Por qué se ha traducido Hayí Sará como las vidas de Sara, si en realidad me está hablando de muerte? Debemos comprender, amados, que nosotros somos seres espirituales viviendo experiencias terrenales, que después de este plano material en el que estamos, que nos corresponde cierto tiempo, tenemos que partir. Y en ese sentido, vemos aquí que me habla de las vidas de Sara. Y podríamos decir, ¿por qué directamente la Torá no dice, y fueron los años de Sara 127, y me habla, y fue la vida de Sara 100 años, fue la vida de Sara, dice 100 años, 20 años y 7 años. En la vida nosotros pasamos por ciertas etapas en nuestra vida. Por ejemplo, aquí los comentaristas de esta Torá nos dicen que cuando Sara tenía 100 años, era tan inocente como una niña de 20 años. Y cuando tenía 20 años, era tan pura e inocente como una niña de 7 años. Por eso hace una diferencia aquí entre 100 años, 20 años y 7 años. ¿Por qué esta diferencia? Porque en nuestras vidas nosotros tenemos una vida laboral, tenemos una vida social, tenemos una vida espiritual, y en cada una de nuestras acciones o nuestras actividades tenemos distintas formas de cómo enfrentar esos procesos. En la vida laboral nos portamos de una manera, esa es nuestra vida laboral, pero nuestra vida social o nuestra vida familiar nos vamos a comportar de distintas maneras. Por eso la diferencia que hace en esta sección de la Torá al decirnos, fue la vida de Sara 100 años, 20 años y 7 años. Ahora bien, muchos comentaristas de la Torá nos dicen que Sara era una mujer realmente que llegó a tener una estatura de una sadik, elevada espiritualmente, pero era por lo que hacía ella en su hogar. Y hay 3 secretos que Sara hacía y que toda mujer judía debería hacer. El primer secreto que hacía Sara era separar la jalá de la masa del pan que se hace todos los Shabbat.
Es decir, este acto hacía que el pan en su mesa sea bendecido. El siguiente secreto que hacía Sara para ser bendecida era encender las velas de Shabbat. El encender las velas de Shabbat, cuando hace esto la mujer, trae luz a su hogar. Y el tercer secreto era la purificación de la amidad, ¿sí? Entonces, estos tres actos que hacía Sara, separar la jalá del pan de Shabbat, encender las velas de Shabbat y cuidar la purificación de su unidad, hacía que la Shekinah o la presencia divina more en su tienda. Y por ende, muchos dicen de que las bendiciones que recibió Abraham fue por Sara. Es decir, que un hogar es bendecido por la mujer, no tanto por lo que haga el varón, sino que las bendiciones que tuvo Abraham fue por los méritos de Sara. Fue por los méritos de Sara. Y nosotros vemos en un pasaje, aquí en este mismo libro de Bereshit, de Génesis, en el capítulo número 21, en el verso 11 y 12, donde nuestro Padre Celestial le dice a Abraham que escuche a Sara. Dice, el asunto afligió mucho a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Elohim a Abraham, no te aflijas por el muchacho o por tu esclava. Todo lo que te diga Sara, oye su voz, pues por intermedio de Isaac se considera tuya la descendencia. Es decir, que aquí nuestro Padre Celestial está recomendando a Abraham que escuche la voz de Sara. ¿Sí? Es decir, que Sara era una sadik. ¿Y por qué le estaba diciendo nuestro Padre Celestial que escuche la voz de Sara? Hay un libro y les recomiendo que si desean bajarlo, ustedes lo pueden bajar del internet, está disponible en internet, el libro de Sefer Yazar, y ahí nos dice en el libro de Sefer Yazar, en el capítulo número 21, en el verso 13 en adelante, nos dice, ahora, este libro de Sefer Yazar, ustedes lo van a encontrar que en el libro de Josué, en el libro de Yehoshua, capítulo 10, verso 12 y 13, nos habla de este libro de Sefer Yazar. En el canon hebreo no está. En 2 de Samuel 1:8 también nos habla de este libro de Sefer Yazar. Este libro lo que hace es ampliarnos un poco las historias que están aquí en la Torá. Y en este libro de Sefer Yazar, en el capítulo número, como le decía, 21, en el verso 13, nos dice, cuando Isaac tenía 5 años de edad, él estaba, dice, sentado con Ismael a la puerta de la tienda, e Ismael vino a Isaac, dice, y se sentó frente a él, y sacó el arco y puso una flecha en él, y tuvo, dice, intenciones de matar a Isaac. Y Sara vio el acto que Ismael quiso hacer a su hijo Isaac, y la, dice, entristeció en extremo por causa de su hijo, y ella envió por Abraham, y ella dijo a él, echa a esta esclava y a su hijo, porque su hijo no será heredero con mi hijo. Es decir, que Ismael tenía las intenciones de matar a Isaac. Ismael era mayor que Isaac. Isaac, aquí estamos hablando que tenía 5 años. Entonces, por eso es que Sara le dice a Abraham que eche a Agar la egipcia con Ismael, y Abraham no quería hacerlo. Y nuestro Padre Celestial le dice a Abraham, escucha la voz de tu mujer. Es decir, amados, que cuando una mujer es una sadik, cuando una mujer es una justa, cuando una mujer está en Torah, el varón tiene que escuchar la voz de su mujer. Pero ¿qué pasa si mi mujer no está en Torah? ¿Qué sucede si mi mujer no obedece los mandamientos? Si mi mujer quiere hacer su voluntad propia. Yo como varón o como cabeza de hogar, ¿debo escuchar esa voz o no debo escuchar esa voz?
Y vemos que la muerte y el pecado entró a este mundo solo porque Adán escuchó la voz de Eva. Es decir, ¿quién transgredió los mandamientos de nuestro Padre Celestial en el huerto del Edén? Fue Eva. Y Eva hizo pecar a Adán. Entonces, por escuchar a Adán la voz de Eva, que no estaba bien delante de nuestro abacados, porque Eva ya había desobedecido el mandamiento, lo que hizo Eva fue tremendo, traer el pecado a este mundo y traer la muerte a este mundo, y a su vez hace que su esposo, Adán, también lo haga, y nosotros ahora tenemos la muerte. En la actualidad fue por ese acto, porque en los planes de nuestro Padre Celestial no era que la muerte entrara a este mundo. No estaba eso en los planes de nuestro Padre Celestial. Y aquí estamos hablando de la muerte de Sara, pero en realidad para nosotros, para los que creen en nuestro Padre Celestial, para nosotros, los que estamos en la obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, no estaríamos nosotros hablando de muerte, sino de vida, porque eso es lo que nos espera. Pero vemos aquí que la muerte entra a este mundo producto de la desobediencia a los mandamientos y producto de que alguien escuchó a su mujer. En este caso, ¿quién fue el que escuchó a su mujer? Fue Adán. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Bereshit. Nos dice el libro de Bereshit en el capítulo número 2, el libro de Génesis. Bereshit, Génesis, en el capítulo número 2, el verso 17. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no vas a comer, pues el día que comas de él ciertamente morirás. Es decir, que la muerte entró a este mundo. ¿Por qué? Porque Eva desobedeció y a su vez hizo pecar a Adán. Entonces, si una mujer está en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, como el caso de Sara, nuestro Padre Celestial mismo te va a hablar y te va a decir, sabes, escucha a tu mujer, obedece lo que ella está diciendo porque está en lo correcto. Aquí en este caso, Sara quería preservar la vida de su hijo y nuestro Padre Celestial mismo le habla a Abraham para que eche a Agar y a Ismael, porque Ismael, como vemos en el libro de Sefer Yazar, el libro del justo que se llama, quería matar a Isaac. Pero ¿qué sucede si mi mujer no está obedeciendo los mandamientos de nuestro abacados? ¿Qué sucede si mi mujer no está en obediencia a la Torá? Yo debo escuchar esa voz. Si mi mujer me quiere sacar del camino, si mi mujer me quiere sacar por el camino donde voy yo de obediencia a los mandamientos. Vemos el caso de Adán. Por escuchar a la mujer que ya había pecado, la mujer ya había cometido el error y lo hizo pecar a Adán. Y trajo la muerte a este mundo para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Es decir, amados, si yo escucho a mi mujer que no está en obediencia a los mandamientos, puede ser terrible para mí y para mi descendencia futura. Lo que yo haga, porque la Torá es clara y aquí lo dice. Y si nosotros vamos al libro, a Primera de Timoteo, vamos a ver lo que nos dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 14, nos dice, Primera de Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, dice, quebrantó la Torá, la ley. ¿Sí? Pero dice, pero Adán no fue engañado. O sea, primeramente, ¿quién fue engañado? Fue la mujer. Y la mujer hizo pecar a Adán. ¿Sí? Eso nos dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, verso 14. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Romanos. Un momento, el libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 12, en el capítulo 5, verso 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en esta edad presente por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Es decir, amados, que nosotros podríamos decir, es un simple acto. Es una simple acción. Acá, por ejemplo, en el caso que estamos narrando, donde Sara le pide a su esposo que eche a la egipcia y a su hijo, si él no obedecía, de pronto Isaac, que Dios no lo permita, o sea, le pudo haber pasado algo, porque el libro de Sefer Yazar nos está diciendo que las intenciones de Ismael era matar a Isaac. De la misma manera, aquí, por ejemplo, vemos que Sara obedece a su esposo, pero Sara era una sadik, Sara era una justa, Sara estaba en Torah. Dice los comentaristas, nos dice el Midrash y muchos sabios de Israel, Sara se hacía la halab para recibir el Shabbat, separaba la halab, encendía las velas del Shabbat. Dice que las velas del Shabbat permanecían prendidas en su tienda de un Shabbat al otro Shabbat. El pan era bendecido en su hogar. Todo lo que hacía Sara era bendecido y prosperado. Al encender las velas del Shabbat, la luz del Shabbat entraba a su tienda y la Shekinah, la presencia divina estaba ahí. Guardaba la ley de recato, guardaba las leyes de nidad, de la purificación que debe haber en la mujer. Entonces Abraham escuchaba a su mujer, y por los méritos de Sara era que Abraham era bendecido. ¿Sí? Por los méritos de Sara era que Abraham era bendecido. Ahora nosotros vemos en la Torá muchos casos donde hubieron reyes que obedecieron la voz de su mujer. Pero la voz de esa mujer no estaba en Torá. En estos casos, estos reyes que obedecieron la voz de sus mujeres. ¿Y qué pasó? Trajeron destrucción al pueblo y destrucción para ellos mismos. Por ejemplo, en el caso del rey Acab, que escuchó a Jezabel. ¿Qué hizo Jezabel? Matar a los profetas de Israel, pero por orden del rey mismo, porque el rey le daba la autoridad. Un rey de Israel que haga caso a una mujer y trajo destrucción para el pueblo y trajo una serie de calamidades para su propio pueblo. Vemos también el caso del rey Salomón, al escuchar a su mujer, a las mujeres, que él las había tomado como esposas e hizo altares a esas mujeres, ¿verdad? Y lo hicieron errar ya en sus últimos días. Es decir, amados, que yo cuando debo escuchar la voz de mi mujer, cuando mi mujer está en obediencia a los mandamientos, porque de lo contrario no. De lo contrario, y viceversa. Y viceversa, las mujeres para los esposos también. Es decir, si el esposo no está en Torah, no está en obediencia a los mandamientos de la misma manera. O sea, esto no solamente que aplica para las mujeres, sino también para los hombres. Y entonces vemos que, ¿qué nos dice el libro de Bereshit? ¿Qué nos dice el libro de Bereshit? Que nosotros fuimos tomados del polvo y que al polvo vamos a regresar. Es decir, que una vez nosotros cumplamos el propósito por el cual nuestro Padre Celestial nos trajo a este mundo, vamos a tener que partir de este plano. Vamos a tener que salir de este plano. Ahora, en el libro de Sefer Yazar, a mí me narra una historia que la causa de la muerte de Sara, amados, la causa de la muerte de Sara fue por la Lashon Hara. En hebreo, la Lashon Hara es la lengua mala. ¿Sí? Nos dice el Sefer Yazar que la causa por la cual Sara partió de este plano, de este mundo, de una manera prematura, fue por la Lashon Hara, por escuchar un cuento, por escuchar un chisme. Eso nos dice. Porque si ustedes leen aquí en la Torá, nos dice que Sara murió en Hebrón. Nos dice que murió en Hebrón, pero Abraham y Sara vivían en Beersheba. O sea, ¿cómo podemos explicar esto? Si ellos vivían en Beersheba y muere Sara en Hebrón, ¿cómo nos explicamos? O sea, porque
haciendo los cálculos de Beersheba, donde estaba el campamento de Abraham, a Hebrón, hay una distancia más o menos como de 60 kilómetros. Y yendo a pie, más o menos se llega como en 15 horas, dice, a pie, caminando a pie, de Beersheba a Hebrón. Y yo creo que en lomo de un animal serían unas 8 horas de viaje. ¿Cómo nos explicamos que Sara haya ido a Hebrón si ella vivía en Beersheba? Aquí el libro de Sefer Yazar nos dice qué fue lo que pasó. Y eso nosotros lo vemos aquí en este libro, en el capítulo número 23. En el capítulo 23 está la respuesta, amados, que nos dice qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. En el verso número 76 del libro de Sefer Yazar, en el capítulo 23, nos dice, y Hasatán fue a Sara y se le apareció a ella con la figura de un hombre viejo, muy humilde y manso. Y Abraham aún estaba ocupado, dice, en la ofrenda quemada delante de Adonai. Y él le dijo a ella, ¿no sabes tú toda la obra que Abraham ha hecho hoy con tu único hijo? Porque él tomó a Isaac y edificó, dice, un altar y lo mató y lo subió, dice, como un sacrificio en el altar. E Isaac lloró y sollozó, dice, delante de su padre, pero él no lo miró, ni tampoco tuvo compasión sobre él. Y Hasatán repitió estas palabras, y él salió de ella, y Sara oyó las palabras de Hasatán, y ella se imaginó que era un hombre viejo de entre los hijos de los hombres, quien había estado con su hijo, y había venido, dice, y le había dicho estas cosas. Es decir, que el adversario se le aparece, según el libro de Sefer Yazar, en forma de un viejo muy manso y humilde, y le dice si sabe lo que está haciendo Abraham, porque sabía Sara que nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Lo había llamado a Abraham que lleve a su hijo, pero Abraham le había dicho a Sara que él llevaba a su hijo a que sea preparado en la yeshiva de Hebel, ¿verdad? Los hijos de Noach, y supuestamente lo llevaba para allá para ser preparados en Torah. Pero en realidad nuestro Padre Celestial estaba pidiendo que entregue a su único hijo en un sacrificio, y Abraham no se lo negó. Pero Sara no sabía esto. Entonces vemos lo que nos dice el Sefer Yazar, que se le aparece el adversario y le dice que Abraham estaba sacrificando a su hijo. Ella se ofuscó y dice este libro de Sefer Yazar que salió corriendo a buscar y a preguntar por el campo por su hijo, ¿sí? Desesperada. Imagínense, amados, que te den esa noticia que tu único hijo va a ser sacrificado y va a ser sacrificado por su padre. Imagínense eso. Ahora, lo que pudo haber hecho Sara era esperar en su tienda a que llegue Abraham o preguntar directamente a nuestro abacados a ver si era verdad lo que este hombre le estaba diciendo. Y más adelante en el verso 84 de este libro de Sefer Yazar, en el capítulo número 23, nos dice, ella después se levantó, dice, y fue por los alrededores a hacer preguntas hasta que llegó a Hebrón. Y ella preguntaba, dice, a todos aquellos que veía caminando en el camino, y ninguno le podría decir lo que había sucedido a su hijo. Y ella vino, dice, con sus sirvientes, y sus sirvientes, dice, a Kiriat Arba, ¿cuál es Hebrón? Y ella preguntó referente a su hijo, y ella permaneció ahí mientras envió a alguno de sus sirvientes a buscar a Abraham y a su hijo, pero no lo encontraron. Y más adelante, este libro de Sefer Yazar nos dice que de nuevo el adversario Hasatán se le aparece. Y le dice, es mentira, tu hijo está vivo. No es verdad que Abraham sacrificó a tu hijo. Y ella dice que empezó a reír, y de esa risa que le dio un infarto y ahí murió. Y eso es por eso que ella muere en Hebrón y no muere en Beersheba, donde ellos
tenían su campamento. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados? Que la Shon Hará, o sea, todo lo que nos digan, todo lo que nos cuenten, nosotros no debemos obedecer, no debemos hacer caso, sino que si queremos saber algo, debemos ir directamente a la fuente y preguntar directamente a la persona, porque la Shon Hará no es que se hable de otra persona en realidad, porque podríamos decir, nosotros Shabbat, estamos tocando temas que tienen que ver con las parashá, y las parashá hablan de la vida de las personas. Nosotros podríamos decir, estamos haciendo la Shon Hará al tocar los temas que nos hablan de la parashá, que me hablan de la vida de Abraham, que me hablan de la vida de Sara, y la Torá no te esconde nada. En realidad, cuando hay malicia, amados, es que hay la parashá. Cuando es a través de ese cuento, ese chisme que te dicen, es para hacer daño. Esa es la Shon Hará. Porque nosotros podríamos decir todos los Shabbat estamos haciendo la Shon Hará, porque estamos viendo la vida de Abraham, la vida de Sara, de todos los patriarcas, y estamos tocando estos temas y han sido recogidos por la Torá para que a nosotros nos sirvan de ejemplo y nosotros no cometer estos errores, ¿verdad? Hablamos de lo que hizo Eva, de lo que hizo también Adán y todo. Pero en realidad estos ejemplos que están aquí en la Torá son enseñanzas para nosotros, para que nosotros no cometamos esos mismos errores. Pero el asunto está, cuando alguien viene con un chisme, un cuento, con palabras malignas, que es para torcer las verdades y para hacer daño. Ahí está, esa es la Shon Hará. Cuando a través de lo que me dicen, siendo mentiras, quieren hacer daño. Y de esa manera envenenan el alma de la persona. Y tratan de que ese comportamiento que tiene esa persona sea cambiado a través del cuento y el chisme. Y el adversario hizo eso. A través de este cuento que le mete a Sara, de que Abraham está sacrificando a su hijo Isaac, es que se produjo la muerte de Sara. Por la reacción que ella tuvo, primero de pena, angustia, desesperación, salir a buscar a su hijo, y después la otra noticia que le da y le dice que su hijo está vivo, que no ha pasado absolutamente nada, ¿verdad? Esa reacción hizo que se origine y se dé la muerte de Sara, según lo que nos dice el Sefer Yazar. Entonces vemos ya nosotros aquí en el capítulo número 23, en el verso número 8 y 9, donde Abraham tiene que comprar una cueva para sepultura de Sara. Se ve obligado a hacer esto, ¿verdad? A tener que buscar un lugar para sepultar a Sara. Y nosotros vemos, amados, que nuestro Padre Celestial le había dado la promesa a Abraham de la tierra prometida, pero él hasta ahí no había obtenido ningún territorio todavía como propio. Y es que en este caso, que muere Sara, él va a Efrón, y él ya ese lugar que se conoce como la cueva de Macpela, ella lo había visto anteriormente. ¿Y qué había sucedido? Hay muchos comentarios que dicen que cuando llegaron los Malak a visitar a Abraham, y él quería coger un ternerito para brindarles a ellos, dice que uno de estos terneros se escondió en una cueva, y que ese lugar donde estos terneros se había escondido, dice que salía un olor muy fragante. Y Abraham se escondió ahí y se encuentra que ahí estaban sepultados a Adán y Eva, ¿sí? Cosa que cuando Abraham lleva a Sara a sepultar en ese mismo lugar, dice que Adán y Eva se levantaron de sus tumbas. Se levantaron de sus tumbas y porque vieron a un sadik, a un justo, caminando entre ellos, y ellos tuvieron vergüenza de Adán. Porque ellos no hicieron ellos tuvieron vergüenza de Abraham, porque ellos no hicieron lo de Abraham. Ellos no hicieron lo de Abraham, ellos transgredieron los mandamientos de nuestro Abacados y trajeron la muerte a este mundo. Y ellos decían, este sadik, este justo, no puede estar sepultado junto con nosotros si nosotros transgredimos los mandamientos y trajimos la muerte a este mundo. Entonces, en esta cueva de Macpela,
Dice que están sepultadas cuatro parejas, cuatro parejas. Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea. ¿Sí? Dicen muchos comentaristas que ese lugar es el conducto por donde parten las almas al más allá. Por ese conducto dice que parten. Muchos, cuando están en los últimos días, dicen que ven un túnel, dicen que es esa cueva, la cueva de Macpela, que une el mundo espiritual con este mundo material. Por ahí parten, dice, todas las almas al más allá, por esa cueva. Y dicen que en ese lugar, cerca de ahí, está el Gran Edén, el Gran Edén. Ahora bien, nosotros, amados, venimos a este mundo a cumplir un propósito de vida, ¿sí? Venimos a este mundo a preparar este mundo para la venida del Mashiach. O sea, nosotros hemos venido a mejorar este mundo a través de nuestros actos, a través de lo que nosotros hacemos. Es decir, cuando partimos de este mundo, nosotros debemos dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos. Es decir, si nos acercamos a una vida, tratar de que esa vida mejore. Si nosotros entramos en contacto con la naturaleza, lograr que esa naturaleza mejore. Si entramos en contacto con las personas, con los animales, dejar este mundo mucho mejor. Y de esa manera nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para propiciar la venida del Mashiach. Porque a eso es que hemos venido. Muchas veces nosotros no nos explicamos, y la gente no se explica, cómo es que un niño que viene a este mundo y nace y por las mismas partes, no sé si ustedes han visto. El propósito de ese niño fue venir y darle alegría a sus padres de ser padres, aunque sea un momento. ¿Sí? Ese fue el propósito. Ese fue el propósito por el cual ese niño vino y partió prematuramente, pero fue traerles alegría a sus padres, tener esa satisfacción de ser padres. Ahora, ¿por qué hay personas que viven más y hay personas que viven menos en este mundo? ¿Sí? Nosotros vemos que hay ciertas acciones que nosotros podemos hacer para alargar nuestros días aquí en la tierra. ¿Sí? Hay secretos, hay unos cuantos secretos que están en la misma Torá, que nosotros podemos hacer para alargar nuestros días. Y les voy a nombrar cuáles son estos secretos que están aquí en la Torá. El primero lo encontramos nosotros en el libro de Shemot, Éxodo 20:12. Es honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento con promesa. Dice, para que tus días sobre la tierra se alarguen. ¿Sí? Ese es un secreto. El segundo, cuidar de los animales y la naturaleza. Lo vemos en Devarim, Deuteronomio 22:6 y 7. Tercero, pesas y medidas justas. Lo vemos en Levítico 19:36. Y 4, obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Está en Deuteronomio 4:40. Estos 4 secretos hacen que se alarguen nuestros días sobre esta tierra. Es decir, amados, que a todos los hombres nos va a tocar partir algún día. Todos vamos a tener que partir. Unos antes y otros después. ¿Sí? Pero cuando yo parta de este mundo, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cumplir propósito por el cual nuestro Padre Celestial me trajo a este mundo? ¿Cumplir ese propósito? Porque Abraham en realidad él cumplió el propósito por el cual las generaciones antes de él no lo cumplieron. Y por eso nosotros en nuestros rezos decimos el Eloah de Abraham, el Eloah de Isaac, el Eloah de Jacob. ¿Por qué no decimos el Eloah de Noah? ¿Por qué no se dice el Eloah de Noah? Porque Noah no hizo lo que hizo Abraham. Abraham vino a este mundo a compartir la Torá.
Abraham vino a este mundo a traer el mayor número de personas al conocimiento del verdadero Elohim de Israel. Miren que siempre con Abraham había un ejército de 300 hombres dispuestos a la guerra. Es decir, había un pueblo alrededor de Abraham. Y esa es la diferencia con Noé y con otros patriarcas. Abraham hizo lo que ellos no hicieron. Y una vez que nosotros, amados, cumplimos el propósito en esta tierra, nos toca partir. Y siempre nosotros debemos preguntarnos en lo que hacemos, ¿estoy cumpliendo el propósito por el cual vine? ¿Estoy haciendo la voluntad de nuestro Creador? Por más mínimo que sea, amados, por más mínimo que sea, de pronto yo estoy yendo a un sitio, a un lugar, y en ese lugar, con mi presencia, estoy ayudando a que otros cumplan el propósito. Porque cuando uno ya viene a la Torá, amados, ya no se trata de nosotros, ya no se trata de mí, ya se trata de los demás. Que nosotros seamos un instrumento para que los demás se acerquen a nuestro Padre Celestial. Muchas veces nos da decepciones como padres, tenemos familia, que se les ha dado a conocer del Elohim de Israel, se les ha dado a conocer los mandamientos de nuestro Padre Celestial y no los han querido obedecer. No lo han querido obedecer y debemos comprender que la salvación es personal, no es colectiva. Y es con el Ruach de nuestro Abacados, porque dice, no es con espada, no es con ejército, es con el Ruach de él. Y nuestro Padre Celestial sabe a quién llama y a quién escoge. Eso no está en nuestro control. A mí me gustaría convertir a miles y millones de personas al Elohim de Israel. Y nuestro Padre Celestial lo podría hacer porque Él tiene el poder para poderlo hacer, pero no lo hace. Porque Él nos ha dado a nosotros el libre albedrío. Nos ha dado ese poder de decidir. Eso tiene que nacer del corazón de la persona. Tiene que nacer de la mente de la persona. Por eso nuestro Padre Celestial dice, en los postreros días haré un nuevo pacto que escribiré mi Torah en su mente y en sus corazones para que las puedan cumplir, pero no a todos. Pero no a todos. O sea, todos no tienen el llamado. En una misma familia uno puede estar en Torah y el otro no. Lo vemos en el caso de Jacob y en el caso de Esaú. Eran dos hermanos. El uno estuvo en Torah, obedeció a Hashem, obedeció los mandamientos, y el otro no. Y así vemos muchos casos en la Torah donde unos obedecen y otros no obedecen. ¿Acaso Isaac le echó la culpa a nuestro Padre Celestial porque tuvo un hijo rebelde como Esaú? Esaú siempre buscó matar a Jacob y hasta la actualidad. Entonces tenemos que aceptar, amados, los designios de nuestro Padre Celestial, lo que nuestro Padre Celestial hace, y debemos conocer que estamos en los últimos tiempos, que algún día nosotros nos va a tocar partir de este plano, de este mundo. Y la pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque si nosotros estamos obedeciendo los mandamientos, si nosotros estamos predicando de la Torá, ¿verdad? Es porque hay una esperanza, amado. Es decir, que lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es algo pasajero, pero hay mucha gente que pone su prioridad en este mundo, en lo que ve y no en lo que está por venir. O sea, nuestra mirada tiene que estar en lo que está por venir, amados. ¿Sí? En la vida venidera, cuando venga el Mashiach a reinar aquí, a esta tierra por 1000 años. Pero siempre hay esa interrogante de dónde van las almas después de la muerte. ¿Sí? En este libro del Código Real o el Nuevo Testamento que se conoce, y hay un libro de Enoc que nos dice que en un lugar de los Shamayim hay un sitio que tiene varios depósitos, y en un depósito están las almas que obedecen los mandamientos de nuestro Padre Celestial, y en otro lugar están las que no obedecen los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y eso nosotros lo vemos en este libro, en el libro de Enoc. También lo pueden bajar de internet, en el libro de Enoc, en el capítulo 22, voy a leer el verso 8, el libro de Enoc 22:8 dice, entonces pregunté, observando todos los pozos,
¿por qué están separados uno de otro? Me respondió diciendo, estos tres han sido hechos para que los espíritus de los muertos puedan estar separados. Así, una división ha sido hecha para los espíritus de los justos, en la cual brota la fuente de agua viva. Dice, y así ha sido hecho esta para los transgresores o los pecadores, cuando mueran, son sepultados y no se ha ejecutado juicio contra ellos en vida. Aquí sus espíritus serán colocados aparte para esta gran pena hasta el día del gran juicio, castigados y atormentados para siempre, quienes merecen, dice, tal retribución por sus espíritus. Esta división ha sido separada para quienes presentan su queja y denuncian su destrucción cuando fueron asesinados en los días de sus pecadores. También ha sido hecha, dice esta parte, los espíritus de los hombres que no fueron justos, sino pecadores, para todos los transgresores y los cómplices de las transgresiones, que en el día del juicio serán afligidos fuera de allí, pero no serán, dice, resucitados desde allí. Entonces bendije al Adón de majestad y dije, bendito sea el juicio de justicia y bendito sea el Señor de majestad y justicia, es el Señor y Adón del mundo. Es decir, amados, que en el más allá, según lo que nos dice el libro de Enoc, hay una división donde están colocadas las almas de los justos que obedecen los mandamientos y las almas de los transgresores, los que no obedecen los mandamientos. Y según lo que nos dice el libro de Enoc, reservados para el juicio final. Es decir, que hay una separación entre uno y otro. O sea, las almas que obedecen los mandamientos en vida de nuestro Padre Celestial dice que son alimentadas con ríos de agua viva. Y están ahí lo que se conoce como el seno de Abraham o el gran Edén. Y eso nosotros lo vemos, lo vimos nosotros en una parábola donde nos habla en el libro de Lucas, no sé si el libro de Lucas, vamos a ver un momento, hay una parábola que nos habla sobre el rico y Lázaro. Lucas, en el capítulo 16, el verso 19 nos dice, había un hombre rico que se vestía de lino fino y púrpura y vivía haciendo banquetes tras banquetes de manera desperdiciada. Y cierto hombre muy pobre, Eleazar o Lázaro, había sido colocado a la puerta lleno de llagas y ansiaba comer, dice, algo, siquiera de lo que iba cayendo de la mesa del rico, y los perros que iban pasando por allí le lamían las llagas. Sucedió que murió y el pobre y fue llevado, dice, por los malajín al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos, dice, en el Sheol, bajo fuertes tormentos, vio a Abraham desde lejos y a Lázaro, a Eleazar, a sus pies, y clamando con fuertes voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Eleazar, a Lázaro, para que, mojando la punta de su dedo en agua, toque mi lengua y refresque, porque estoy bajo tormento en esta llama. Y dijo entonces Abraham, hijo, recuerda que recibiste tus placeres en tu vida, y Lázaro, Eleazar, sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Pero además de esto, hay una separación abismal entre nosotros y vosotros, porque es imposible cruzar de aquí a vosotros, ni de allá para nosotros. Entonces dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos,
para que les adviertan y solamente del peligro a fin de que no vengan ellos acá a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo a Moshe y a los profetas, oigan. ¿Sí? Entonces vemos aquí en esta parábola del libro de Gilel, de Lucas, que nos narra que hay un lugar que está separado uno de otro y corrobora lo que nos dice el libro de Enoc. Es decir, amados, que después de esta vida nos va a tocar a nosotros partir. La pregunta sería, ¿a dónde vamos a ir? ¿A qué lugar vamos a ir? ¿Sí? ¿A cuál de estos dos sitios nos va a tocar partir? Estamos en los últimos tiempos, amados. Y ya no es tiempo de estar mirando cuestiones intranscendentes. Muchas veces que me miró mal, muchas veces que hablaron mal de mí, muchas veces decimos, no, yo ya no hablo con esta persona, etcétera. Una serie de cosas, amados, que nos hace alejarnos de nuestro Creador a través de resentimientos, a través de cuentos, a través de chismes, y no hay tiempo ya para eso. Es tiempo cada vez más de acercarnos a nuestro Creador en obediencia a los mandamientos y dejar de lado todo, porque somos una nueva criatura en nuestro Mesías. Si hemos nacido de nuevo, si hemos tenido un nuevo nacimiento, debemos hacer todo lo posible, amados, por cumplir el propósito de vida por el cual hemos sido traídos aquí a esta tierra. Ya no tenemos tiempo. Hay muchas personas que están partiendo de este mundo sin conocer la Torá, sin conocer de los mandamientos, sin conocer de nuestro Mesías Yeshua. Y nos toca a nosotros hacer esa labor de una u otra manera. Y en esta sección de la Torá también nosotros vemos que Abraham manda a buscar novia para Isaac. Y hay una referencia en el Código Real de las bodas del Cordero. Yendo un poco rápidamente, referente a este acto que hace a Abraham de mandar a buscar novia para Isaac, vemos primeramente que él manda a buscar a su propia casa, ¿sí? La novia. Es decir, la novia del Cordero, haciendo una conexión con las bodas del Cordero, nuestro Mesías Yeshua, él viene de la tribu de Judá. Él era un rabí, un judío. Viene obedeciendo Torá. Viene obedeciendo los mandamientos. Es decir, que la novia del Mesías no va a ser una mujer pagana. No va a ser una mujer que no come kosher. No va a ser una mujer que está en idolatría adorando imágenes, santos, etc. No va a ser una mujer que no obedece Torá. La novia del Cordero tiene que ser de su propio pueblo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Adherirnos al Eloah de Israel. Adherirnos al olivo natural que es Israel, amados. Y obedecer los mandamientos. Porque la novia es buscada dentro de su propio pueblo. Y nuestro Padre Celestial, por ejemplo, en la parábola de la novia, de la boda del Cordero, está el rey buscando la novia para su hijo, ¿verdad? Está dentro del pueblo de él, o sea, las ovejas perdidas que fueron dispersas entre las naciones. Ahí está la novia. Isaac viene a ser una representación del Mesías, ¿sí? Y Eleazar, el mensajero, viene a ser una representación del Ruach HaKodesh, que es enviado por nuestro Padre Celestial a buscar a su pueblo. Y vemos ahí también los 10 camellos con el dote, ¿sí? Que fue a entregar a la novia. Son los dones que nuestro Padre Celestial le ha dado a su pueblo, ¿sí? Le ha dado a su pueblo. Entonces vemos aquí en esta parashá también vemos a nuestro Mesías amado. También vemos a nuestro Mesías Yeshua. Ahora, más adelante se ve la muerte de Abraham. Es decir, Abraham cumplió el propósito de vida. Cumplió su propósito y le tocó partir. Ahora, nosotros diríamos, amados, hemos cumplido el propósito por el cual nuestro Padre Celestial nos trajo a este mundo.
Sí, y si estamos todavía con vida, amados, la noticia que les tengo es que no hemos cumplido todavía el propósito de nuestro Padre Celestial. Es decir, que la rajén, la misericordia de nuestro Padre Celestial todavía está con nosotros. Nuestro Padre Celestial todavía tiene esperanza en nosotros y nos mantiene con vida. Aún a los malos, los mantiene con vida. ¿Sí? Esa es la rajén de nuestro Padre Celestial, la misericordia, para que se conviertan de sus malos caminos y vengan a Él. Y a nosotros afianzarnos cada vez más y no dejarnos mover de este camino y del lugar donde nuestro Padre Celestial nos ha puesto, amados, para que fortalecernos cada vez más y podamos cumplir el propósito de nuestro llamado. Podamos cumplir el propósito por el cual nuestro Padre Celestial nos trajo a este mundo. ¿Cuál es? Preparar el camino para la venida del Mashiach. Partir de este mundo cuando nos toque ir y dejar este mundo mejor de como nosotros lo encontramos. ¿A cuántos hemos ganado para el Eloach de Israel? ¿Cuántas almas, cuántas personas hemos traído a Torah? ¿A cuántos le hemos predicado? ¿Sí? ¿Hemos cumplido el propósito? ¿O estamos enfrascados en cuestiones sin importancia? Que me miró mal, que hablaron de mí, de mí, amados, ¿qué nos han dicho? ¿Qué nos han dicho? Que la gente que no habla. ¿Pero por qué? Porque estamos predicando la Torah. Créanlo, que si no estuviéramos predicando la Torah y que si no estuviéramos compartiendo esta palabra de nuestro Padre Celestial en esta ciudad, en esta nación, no dirían nada, nadie. No dirían nada a nadie. Me estallarían más bien flores. Pero como tratamos de obedecer los mandamientos, como tratamos de que el resto también lo haga, que obedezcan los mandamientos de nuestro Padre Celestial, estamos predicando la Torah, viene la persecución. Viene la persecución. Y esto está profetizado, amados. Nos vamos a quedar hasta aquí en esta sección de la Torah que hemos compartido. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, disperse entre las naciones. No se olviden, amados, de compartir este mensaje, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal si todavía no se han suscrito. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Shabbat Shalom con todos, amados.